Hola, doctor Segarra, buenas noches. ¿Nos alcanza a oír? Aló, sí, ya recién activé el micro. Excelente, buenas noches. Bueno, acá estamos, está con los alumnos del curso de electrofisiología, son residentes del tercer año. Y bueno, hablando un poco sobre cómo va a ser la dinámica del curso en este año que vamos a desarrollar todo virtualmente, ¿no? Ok. Y bueno, a todos los alumnos presentes, pues quiero, en primer lugar, agradecer al doctor Segarra por el tiempo que nos está brindando y también pues por también querer acompañarnos en algunas sesiones que vamos a desarrollar posteriormente. En esta oportunidad, pues entonces, Ricardo Segarra, muchos ya lo deben de conocer. El doctor es el jefe, coordinador de la unidad de arritmias del INCOR, correcto, y en esta oportunidad el doctor Ricardo Segarra nos va a acompañar con el tema titulado Mecanismo de las arritmias, ¿no? Para ello le cedo, doctor, el micrófono. Ok, dime, ¿esto no hay que compartir pantalla, presentar ahora o cómo es no es Zoom, ¿no? No, este es Google Meet, igual, usted puede compartir pantalla. No, pero ¿a dónde está compartir pantalla? Desactivar cámara. ¿Está con computadora? Sí, claro. Ahí en la parte inferior derecha dice compartir. No, dice presentar ahora. Presentar ahora. Dale ahí, presentar ahora. Presentar ahora. Ya, ahí dice ponga pantalla completa. Más práctico, pantalla completa. Ya. Compartir. Recién sale compartir. Y voy a abrir mi presentación que está en el escritorio. Ya cliqué compartir, pero no me... Yo lo voy a aceptar. Ya, perfecto, para presentar compartir. Y luego tengo que ir a buscar mi presentación. No tiene que poner compartir. Sí, ya estoy clicando compartir, pero no está activo. Seleccione la pantalla. Ahora sí, eso deben de dar. Ahora voy a buscar mi presentación. Excelente. Su pantalla. Ya, pero esa está tu pantalla. Ahora voy a buscar mi presentación. Vaya a su escritorio y ahí busque su presentación. Voy a minimizar. Así es. Ya está la presentación en modo presentación y ahora no sé si la ven. Ya la ven, ¿no? Ok, listo, vamos a comenzar. ¿Podemos ya o van a esperar algo? Empiece, doctor. Ya, ok, déjame desactivar el teléfono. Listo, muy bien. Vamos, entonces buenas noches a todos, vamos a tratar de conversar algo sobre mecanismos de las arritmias cardíacas, algunos aspectos electrofisiológicos respecto a estos mecanismos y cómo podemos nosotros, entendiendo estos mecanismos electrofisiológicos, tener un manejo más racional, no empírico, de una taquiarritmia cuando tenemos que tratarla en emergencia o en alguna otra situación clínica. Pues debemos reconocer que la membrana celular es una capa
doble de lípidos, pero que tienen los denominados canales iónicos. Este es muy importante porque a través de estos canales iónicos, que son canales revestidos de proteína, con una parte interior hidrofílica y una parte exterior hacia la capa lipídica hidrofóbica, es por donde van a transitar los canales iónicos. Y en última instancia, pues las células van a responder al flujo de corrientes iónicas, sodio, potasio, cloro, que es lo que van a activar diferentes mecanismos celulares. Pues una célula en reposo tiene un potencial de membrana eléctrico de menos 90 milivoltios. Y generalmente hay más sodio hacia el exterior de la célula y hay más potasio en su interior. De manera tal que el sodio puede ingresar por corriente, por diferencia de concentración, por fenómeno de difusión al interior de la célula, y al revés, el potasio también lo hace de esa manera. Sin embargo, hay circunstancias en que, a pesar de que la diferencia de concentraciones pudieran existir, pues hay mecanismos de bombas que ingresan o sacan en contra de lo que la concentración puede estar en el nivel de ese momento. Entonces, esos son los mecanismos como principales mediante las corrientes iónicas pueden transitar a través de la membrana celular. Por difusión pasiva a través de diferencia de concentración o activamente a través de bombas, sodio o potasio. Reconocer también que una célula de conducción rápida como el miocito atrial ventricular o una fibra de Purkinje, ya entrando al sistema de conducción y también a las células miocárdicas, recordar pues que el corazón básicamente es una estructura muscular con fibras musculares, células musculares que son los miocitos, atriales o ventriculares, y la célula del sistema de conducción. Dentro de las células que nos toca hoy día conversar, pues las células los miocitos atriales ventriculares y del sistema de Purkinje, recuerden que el sistema de conducción está formado por una central generadora del impulso, que es el nodo sinusal, luego hay haces que llevan los impulsos de las aurículas a los ventrículos, pasando por una central intermedia, que es el nodo auriculoventricular, y del nodo auriculoventricular es un recuerdo de su anatomía. Hay dos cables o dos haces, dos fascículos principales, que son la rama derecha y la rama izquierda, y que estas al final terminan en una especie de arborización de una red, que es la red de Purkinje, que es al final la que va a estar en contacto con el miocito atrial o ventricular y es el que va a llevar el impulso eléctrico para activar la contracción miocárdica. Eso es una parte anatómica de fisiología básica. Pues estas fibras del miocito atrial ventricular y de la fibra de Purkinje son fibras que se denominan fibra de conducción rápida y tienen un potencial de acción que es diferente a una fibra de conducción lenta, que después vamos a ver. Ellas tienen un potencial de reposo que está en menos 90. Este potencial de acción tiene sus fases, una fase 0, que es una fase de despolarización, y una fase de 1, 2, 3 y 4, que son una repolarización, una precoz, una fase de meseta o plató, una fase de repolarización más eficiente, y una fase 4 ya de estabilidad eléctrica o de reposo. Estas células se despolarizan fundamentalmente por ingreso de sodio a su fase 0. Y vemos nosotros de que estas células, si no tienen capacidad de manera automática, autónoma, alcanzar un potencial de disparo o un potencial umbral, pues estas
Si son estimuladas, deben ir de menos 90, menos 80, menos 60, menos 65. Y a ese nivel, pues, ingresa como un todo o nada el sodio a través de los canales de sodio que se abren y generan el potencial de acción. Y completa sus fases. Una fase de ingreso de sodio, una fase ya de repolarización, donde hay ya salida de potasio, una fase de meseta, donde hay una fase de estabilidad iónica, de intercambios de iones. Cloro participa, y vamos a ver después en otras diapositivas, remanentes de potasio, de sodio, también potasio, pero es una fase de meseta, y luego una fase de franca repolarización en búsqueda de la célula al reposo eléctrico, con salida fundamentalmente de potasio, y alcanzar su fase 4 para volver a ser estimulada y volver a generar un potencial de acción. Este tipo de célula es la que podemos encontrar en el miocito trial, especular o posible de Purkinje. En cambio, las células tipo fibra lenta, que pueden encontrarse en el nodo sinusal, en el nodo auriculoventricular, o en algunas estructuras que tienen capacidad automática, son células que, pues, tienen un potencial de acción diferente, no es tan alto ni tan abrupto en su fase de despolarización con respecto a la anterior, y su fase de cero o de despolarización es por uso de calcio, y luego su fase de búsqueda de ir hacia el reposo o de repolarización, igualmente que la otra, es por salida de potasio. Estas células tienen un potencial de reposo alrededor de menos 60, la otra de menos 90, y como tienen capacidad automática, pues estas van generando oscilaciones de potencial de acción, de membrana, diría yo, hasta alcanzar un potencial umbral y disparan el potencial de acción alrededor de menos 50, como un todo o nada. Pues corrientes tenemos de iónicas de ingreso, de sodio, que van por los canales de sodio, de calcio, que hay variedades tipo L y tipo T, vamos a mencionar, no vamos a profundizar porque el sentido de la charla es llevarlo al entendimiento cómo tratar de una manera fisiopatológica una taquiarritmia. Corriente marcapaso, que hay en las células como el nódulo sinusal, que es una corriente de ingreso de sodio y que es la que de manera automática le permite generar ingresos de corrientes de sodio para alcanzar el potencial umbral y disparar un potencial de acción con ingreso de calcio en el caso de la fibra de propulsión lenta tipo nodo sinusal. Entonces quiere decir que estas células automáticas se disparan solas, no necesitan un estímulo. Y en el nodo sinusal, pues estas corrientes de ingreso de sodio llamado IF, pues es la responsable por permitir alcanzar un potencial de disparo a estas células de conducción lenta o automática. Hay corrientes no específicas, hay corrientes de background, corrientes pues que están algo estudiadas. En cambio, las corrientes repolarizantes o de salida, tanto en una fibra de conducción rápida como lenta, es fundamentalmente de potasio. Y de potasio hay varias variedades que solamente las vamos a nombrar, como la corriente de potasio repolarizante fundamental, la IK, la corriente de potasio de reposo que oscila en la fase 4 de reposo, corrientes transitorias de potasio con sus variedades, y también corrientes de potasio que obedecen a estímulos colinérgicos, a estímulos de ATP y a estímulos también de intercambio de calcio.
Y también tenemos corrientes de salida como las corrientes de cloro. De manera tal que lo que parecía simple es todo esto, corrientes bien estudiadas, corrientes no bien todavía definidas, sospechadas. Esta es una célula de conducción rápida de atrio de ventrículo y miren ustedes, la fase 0 es ingreso de sodio, está un poco más oscuro esta parte de acá, acá menos. Lo más grueso es pues la cantidad de flujo iónico que se pueden dar en estas células. Fundamentalmente, como le dije, esta es corriente de sodio la que despolariza y de potasio de salida. En cambio, las células de conducción lenta, como este ejemplo, la del nodo sinusal, pues son corrientes despolarizantes de calcio, y las fundamentales de repolarización son las de potasio. Y aquí, a diferencia de la célula que no tiene capacidad automática, pues sí, estas células tienen esta corriente IF que de manera automática permite ingresos, oscilaciones del potencial de membrana hasta alcanzar el potencial umbral y dispara el potencial de acción. En esta hay que estimular a la célula. No solo son corrientes iónicas las que permiten, por canales iónicos, por mecanismo de bombas o de difusión, sino también las células tienen receptores adrenérgicos, alfa, beta, muscarínicos o colinérgicos y purinérgicos, que también va a permitir intercambios iónicos. Y vean ustedes esto de acá. Vamos a centrarnos en esta parte donde está el puntero que dice beta blocker, y acá isoproterenol, que es una amina, adrenérgico. Entonces el isoproterenol estimula este receptor adrenérgico y un beta bloqueador lo bloquea. De tal manera pues que un beta bloqueador va a ejercer un efecto negativo a través de este receptor, y la adrenalina, la noradrenalina, la isoprenalina o isoproterenol un efecto positivo estimulando. Pues el efecto positivo se traduce en que, recuerden sus clases de bioquímica, pues hay una guanina estimulante, hay una guanina inhibitoria. Pues esta guanina estimulante, al ser estimulado el receptor de manera positiva por adrenalina, noradrenalina, isoproterenol, pues esta guanina estimulante pues activa a la adenilciclasa, y esta pues va a hacer que el ATP se vaya a un AMP cíclico o segundo mensajero, y vean ustedes que este AMP cíclico va hacia esta fosfoquinasa y va a fosforilar el canal de calcio para que se genere un ingreso, o lo va a activar fosforilando para que ingrese calcio. Y si ingresa calcio, ¿qué pasa en una célula? Pues se activa, conduce. Y si hay una taquiarritmia que depende su circuito del nódulo sinusal o del nodo auriculoventricular, pues va a permitir que el calcio ingrese y que se active y que haya conducción, y por lo tanto una iniciación y perpetuación de un fenómeno de taquiarritmia. Un beta bloqueador hace lo contrario, por eso es que de esta manera inversa puede bloquear y ser antagonista y poder terminar una taquiarritmia. De otro lado, también nosotros podemos usar calcio antagonista como el verapamil para terminar una taquiarritmia, pero este actúa a nivel de inhibiendo la activación fosfórica del canal, y por lo tanto no hay ingreso de calcio, y si no hay ingreso de calcio no hay activación de la célula del nodo auriculoventricular, y por lo tanto cae la taquiarritmia, porque el nodo auriculoventricular es parte, como vamos a mostrar, de este circuito de taquiarritmia. Por eso el verapamil actúa de esta manera.
Tenemos otra droga como la adenosina, que la podemos usar también para el tratamiento de una taquiarritmia, pero actúa sobre el receptor, ya no estimulándonos, sino también inhibiendo este sistema de adenilciclasa, AMP cíclico, y por lo tanto bloqueando la activación cálcica de la célula para su despolarización y activación, y de otra manera también permitiendo la salida de potasio, lo cual hace que la célula vaya al reposo, se repolarice, vaya a su potencial de reposo, y por lo tanto una célula de reposo no va a conducir, y por lo tanto esa taquiarritmia puede ser limitada. Entonces se entiende que lo que se coloca como medicación en última instancia actúa a este mecanismo celular. Pues los mecanismos de las arritmias cardíacas pueden ser por automatismo, el mismo automatismo normal, incrementado como una fiebre que acelera el nódulo sinusal, produce una taquicardia sinusal, es la célula automática que está incrementado su disparo y por lo tanto genera un aceleramiento del ritmo cardíaco. O de lo contrario, también pueden haber células que sin tener la capacidad automática, por alguna razón y fundamentalmente por isquemia, pues no llegan a estar completamente o alcanzar su potencial de acción de estas células, el reposo, llegar a esa fase 4 y se quedan en fase 3. Y por lo tanto, esas células con esas características, con potenciales de reposo no alcanzados en su totalidad, pueden generarse fenómenos automáticos, pero eso es anormal. Y esto es una célula automática normal, por ejemplo, de nodo sinusal, de nodo auriculoventricular. Fase 0, entrada de calcio, fase de repolarización, llega al reposo y entra la corriente IF, alcanza su potencial de acción y vuelve a disparar de manera automática. Si esta célula no alcanza el potencial de reposo y queda sin completar su repolarización a este nivel, pues se generan fenómenos que pueden inducir a potenciales de acción secundarios subsecuentes y generar un fenómeno de arritmia cardíaca. Vean ustedes acá cómo una célula automática, siendo automática, yo la puedo estimular. Estimulo, se despolariza. Estimulo, se despolariza. Y dejo de estimular, pero ella no necesita un estímulo. Espontáneamente alcanza un potencial de umbral y dispara el potencial de acción. Eso es una célula automática normal. En cambio, una célula no automática, yo la estimulo, responde. La estimulo, responde. Dejo de estimular, no responde. Son células con características automáticas. Y lo que le comenté, células que no alcanzan el potencial de reposo y quedan parcialmente repolarizadas, pero pueden generarse potenciales de acción, y estos son fenómenos que existen. Muchos más en el tiempo o en secuencia generan una taquicardia, una taquiarritmia. Hay otro mecanismo que ustedes pueden leer, que son las postdespolarizaciones, que pueden ser postdespolarizaciones tempranas o tardías, que pueden originarse en la fase 3 o en la fase 4 del potencial de acción. Postdespolarizaciones, otro mecanismo de arritmias por actividad desencadenada o gatillada también. Vamos a ver en una lámina para entenderlo mejor. Pues esto, una célula de su despolarización no llega al canal de reposo y empiezan a generarse fenómenos oxidantes, son postdespolarizaciones early, tempranas, de fase 3, o también mismo la célula ha alcanzado su potencial de reposo, pero
inestable por alguna circunstancia metabólica, isquemia, pues se generan fenómenos oscilatorios que tienden a disparar, a generar corrientes de ingreso y generar despolarizaciones de fase 4 o tardías y un fenómeno de taquiarritmia. En intoxicación digitálica se puede ver estos fenómenos de estas actividad gatillada desencadenada de taquiarritmias por fase o por postdespolarizaciones tardías de fase 4, que la habíamos nombrado, y acá la volvemos a presentar en intoxicación digitálica. Pues este es el fenómeno de las taquiarritmias, por lo menos la principal, que se da en la intoxicación por digital. Y el mecanismo más frecuente de arritmias cardíacas es el fenómeno de reentrada. Para que haya un fenómeno de reentrada debe cumplirse con algunos criterios para que se genere un bloqueo unidireccional, una zona de conducción lenta y se genera el fenómeno de reentrada. Veamos nosotros. Y esto es una fibra de Purkinje que va al final, la red de Purkinje, estar en contacto con la fibra muscular y estimular una fibra muscular, activar una fibra muscular que no tiene capacidad automática. La fibra de Purkinje lleva el estímulo eléctrico, pero por alguna razón, fundamentalmente isquemia, quedan alteraciones isquémicas a nivel de las fibras de Purkinje en algunas partes de su estructura, de la red. Y pues esto puede conducir bien esta parte de la fibra de Purkinje, de la red de Purkinje, pero esta parte tiene una depresión de la conducción, pero al mismo tiempo también una parte en que no deja y permite una conducción. Entonces el impulso viene de A, va muy bien por esta parte del sistema de Purkinje, pero acá este impulso es bloqueado. Pero al mismo tiempo el impulso que vino acá cumple su función de estimular esta parte de la fibra, sigue estimulando esta parte de la fibra, pero él puede reentrar porque es un frente de onda, pero conduce lentamente, puede estar recuperada la conducción o tener posibilidad de conducir. Acá bloqueó, acá ya recuperó probablemente parte de esta zona de la fibra y conduce pues de manera lenta porque no es una fibra sana. Esto permite pues que al llegar lento se recupere esta parte porque todo frente de onda que va caminando va dejando zonas inactivas que tienen que recuperarse. Esto ya se recuperó y se genera el fenómeno reentrante. Bloqueo, conducción lenta, reentrada. Y el fenómeno de reentrada es esto. Y es el mecanismo más frecuente de las arritmias cardíacas. Entonces, siendo ustedes ya a esta altura de la charla expertos en potenciación, en corrientes iónicas, en receptores, en electrofisiología celular, en mecanismos electrofisiológicos de arritmia, sobre todo el reentrante, es posible pues tener una aproximación de manejo más fisiológico y no en las arritmias cardíacas, y se lo voy a mostrar con algún caso que vamos a tener a continuación. Miren ustedes, cuando están en emergencia, seguro, o en sus labores en hospitalización, tiene una taquiarritmia. Vamos a poner una TPCB supraventricular. RR regular, QRS angosto, ustedes dicen taquicardia supraventricular. Hasta ahí llega, porque es posible por el electro saber cuál es el mecanismo electrofisiológico de esa taquiarritmia. Porque el decir TPCB es general, pero pueden hacer más. Pero igualmente ustedes siempre van por acá, empírico. Bueno, tiene una TPCB, ponle verapamil y se acabó. El resultado, pues, puede ser que pare la arritmia, pero no saben ni cómo se generó todo esto. Es empírico su tratamiento.
pueden tener un resultado satisfactorio y a veces no. Pero un manejo más fisiopatológico, y esto no significa que pierdan demasiado tiempo, pero hagan un ejercicio. La arritmia, cuál es el mecanismo, cuáles son los componentes críticos, cuáles son los parámetros, cuál es la relación, cuál. Muy bien. Veamos acá algunas cosas. Si tengo un electro con taquicardia que tiene QRS ancho y después QRS angosto, no puede ser esto taquicardia ventricular y este taquicardia supraventricular. Miren ustedes que cuando está con QRS ancho tiene una longitud de ciclo o una frecuencia cardíaca entre 150 milisegundos, pero cuando se hace angosto tiene 300, esto es más rápido. Entonces, cuando hace bloqueo se hace más lento, cuando sale del bloqueo es más rápida la taquiarritmia. Entonces usted dice, este fenómeno solo lo puede ser una vía accesoria, por lo tanto estamos ante una reentrada aurículo-ventricular, generalmente. Si tienen otro electro y ven B1 que tiene un pseudo RSR', una pseudo R', en B1, en taquicardia, y luego cuando la terminan no lo tiene en ritmo sinusal esta muestra como pseudo R', pues esto es específico muy alto de una reentrada nodal. Indudablemente, si en una taquiarritmia regular de QRS angosto, ya sin bloqueo de rama, la muesca no está al final del QRS, sino está en el ST, esto lo más probable que sea una vía accesoria, una reentrada por una vía accesoria, aurículo-ventricular. Y dejemos esto para no confundirnos más y vayamos, si es irregular y tiene más P que QRS, eso es una taquiarritmia atrial, una taquicardia auricular, una fibrilación auricular, un flutter auricular. Taquicardia auricular, ven las P, flutter auricular, ven la sonda de flutter, y la fibrilación auricular, ven la sonda de FA. Pero FA es fácil de reconocer. Taquicardias auriculares es lo que nos interesa que aprendan a reconocer. P mayores que QRS durante la taquiarritmia. Muy bien, veamos cómo es esto. Acá tenemos un ejemplo. Es una taquicardia regular de QRS angosto. Muy bien, hasta ahí póngale verapamilo, póngale adenosina y se acabó. Paró la taquicardia. Nada más. No vieron bien el electro. Miren ustedes acá. B1 tiene una pseudo R'. B1. Acá arriba. RSR'. El puntero está siguiendo, ¿no? R'. Bueno, muy bien. Esto hasta que no se demuestre lo contrario, en mi opinión, porque es altamente específico, es por reentrada nodal. Si es mujer y más es una reentrada nodal. Muy bien. Y la reentrada nodal, ¿por qué hace esa inscripción al final del QRS? Porque el circuito es pequeño. Hay un extrasístole, bloquea, y luego conduce lentamente por el nodo AB y luego reentra. Y vamos a ver después, tenemos otra. Vamos preparándolo. Entonces se cumplen los criterios de reentrada nodal porque hay bloqueo, conducción lenta y reentrada. Y la muesca A porque es un circuito pequeño a nivel del 9, su porción compacta y sus células transicionales que están en una zona adyacente del 9. En cambio, una vía accesoria, un extrasístole, bloqueo, conducción lenta, por el nodo queda del ventrículo donde está la vía accesoria. Si es izquierda, pues se va primero hacia el lado izquierdo y la vía accesoria conduce retrógradamente y luego empieza el fenómeno reentrante y está la taquicardia. Cada reentrada es un ciclo de la taquicardia o un latido de taquicardia. Y la inscripción, como es macro, pues ya no es al final del QRS, sino al final o el ST. Y por lo tanto, cuando veamos esto, es una taquicardia más probable por una vía accesoria. Y esta es más probable
por una reentrada nodal. Entonces, ahora sí, vamos a ver nosotros si podemos hacer un ejercicio. Tenemos una arritmia, sacamos el mecanismo, vemos qué componentes críticos tiene, dónde estarían nuestros parámetros vulnerables, cuál sería nuestro target a nivel sub y pues nuestra intervención, qué resultado va a tener. Esto es fisiopatológico, esto es lo que ustedes hacen, empíricos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. El diagnóstico de arritmia, si tienen ese electro, como les mostré, reentrada nodal, ya está. Ya no simplemente dijeron, TPCB, ponle adenosina. No. Ustedes dicen, y se lucen con enfermería, con los residentes de primer año, hasta con su asistente. Esta es una TPCB, muy probable una reentrada. El mecanismo es una reentrada nodal. Los componentes críticos de esta reentrada nodal son una vía lenta, una vía rápida, está el nodo AB, está sus células transicionales adyacentes al nodo AB, que es donde vamos a tener estas fibras de conducción lenta. El parámetro vulnerable, ¿cuál va a ser? No, yo voy a usar verapamil o adenosina porque voy a darle con todo al potencial de acción del nodo AB. Pero ¿a qué parte finalmente yo voy a tratar de que mi medicación tenga un bloqueo? Es a nivel del canal de calcio. Y si quieren, OL, se pueden todavía lucir. Y entonces ustedes van a usar un bloqueador de canal de calcio o adenosina o un beta bloqueador y su resultado final es ritmo sinusal, sinus rhythm, y entonces lo que fue empírico ahora es fisiopatológico. Y esto es lo que hicieron. Pusieron un beta bloqueador, vinieron por acá, bloquearon esto. Pusieron adenosina, vinieron por acá, bloquearon todo este mecanismo, al final no hay ingreso de calcio, cae la taquicardia porque el potencial de acción del nodo AB cae porque no hay entrada de calcio. Y también si usaron adenosina, favorecen el reposo de la célula por la salida de potasio. De manera tal de que, pues, esto es adenosina. Recordar que hay que usarlo en una vena cubital para arriba, nunca en la muñeca ni en la mano. Tener siempre cargado la adenosina sin diluir con unos 20 centímetros cúbicos de salino. Pasar tan rápidamente como puedan la adenosina, girar la llave y pasar tan rápidamente como puedan el bolo de salino. Y entonces ustedes van a tener este resultado, un TPCB regular de Corres y Angosto, siempre 12 miligramos o nada. 6 miligramos no vale, 12 miligramos para arriba, 12, 18, 24, como quieran. 12, 18 miligramos no mata a nadie. Adenosina, si causa bradicardia, pero solamente transitoria. Si la adenosina no va a causar, salvo pues que tenga una sospecha grande de un paciente que tiene una enfermedad no sinusal. Pero en líneas generales, como dice Gareca, adenosina 12 miligramos o nada. No empiecen con 6, no sirve. Ya está demostrado hace 40 años, creo, que se introdujo adenosina en la práctica clínica, en los primeros papers. 3, 6, 12. Ya yo pasé también por eso. Entonces, 6 miligramos, pues ya está demostrado que solamente tienen la posibilidad de un 40% de terminar una TPCB. Con 12 miligramos llegan casi por encima del 85%. ¿Okay? Entonces, hay que hacer eso. 12 miligramos o nada. Y vean ustedes el paciente, lo que les dije, está en ritmo sinusal y ya no tiene pseudo R'. Vean B1, en ritmo sinusal no tiene pseudo R', está lindo, lo que sí tenía durante la taquiarritmia. Y el entender los mecanismos
de las arritmias también nos sirve no solo para tratar en emergencia, sino para curarlas, con electrofisiología intervencionista. Este es el la reentrada nodal. Pues un extrasítole bloquea y baja. Luego este circuito sube de manera lenta, lo que es la vía lenta, y luego llega a la porción compacta de la B. Este es el circuito. Por lo tanto, conociendo el mecanismo, los targets, así como conocíamos los targets subcelulares electrofisiológicos para una medicación, acá en electrofisiología intervencionista tenemos los targets anatómicos electrofisiológicos para eliminar, curar una taquicardia por reentrada nodal. Es hacer una quemadura, una cauterización, ablación, de donde estimamos están las células de conducción lenta del circuito. Pues ahí colocamos el catéter de ablación. Primero nos posicionamos en el GIS, que tiene su potencial de GIS. Luego deflectamos el catéter hacia la zona del estio coronario y por delante del osteo. Acá siempre tenemos un catéter que nos sirve como reparo y se puede recoger potencial de esas células lentas, pero a veces no es posible hacerlo, pero fluoroscópicamente, anatómicamente, pues, y con algunos parámetros electrofisiológicos, pues nos posicionamos y aplicamos. Y vean ustedes este paciente en un estudio electrofisiológico previo a la ablación. Vamos estimulando el atrio y le metemos lo que puede suceder en la vida real espontánea, el inicio de una TPCB por reentrada nodal, un extrasístole artificial. Y luego vemos nosotros cómo se producen esos alargamientos de la conducción de la aurícula hacia el ventrículo en el próximo, 194. Miren ustedes, saltó de 194 a 294 el extrasístole. Este es un latido estimulado en atrio, este es el extrasístole en atrio, y miren cómo este estímulo extrasístole, este es la espícula, este es la A, tardó en llegar al ventrículo 100 milisegundos en relación al latido anterior. Por lo tanto, miren ustedes cómo esto generó la reentrada. Y aquí está la taquicardia. Un latido de taquicardia, otro latido de taquicardia, otro latido de taquicardia. Y vean el QRS superficie, un inicio de la taquicardia. Muy bien, está demostrado el mecanismo de la taquicardia por la forma como se indujo, por la secuencia de activación. Sabemos que es el comportamiento de taquicardia en el electrograma cavitario se comporta. Podemos buscar B1 a ver si tiene COR durante taquicardia. Acá tiene un poco de interferencia, pero el mecanismo, la activación de los electrogramas intracardíacos nos sugieren que es tal. La forma como se inició y la secuencia de activación de los electrogramas en el interior. Bueno, muy bien. Eso hace que nosotros pues, podamos aplicar a este nivel y eliminar esta zona de acá y probablemente después ya nosotros volvemos a hacer maniobras para volver a reinducir. Pero eso es no se puede con un sistema más moderno. Lo anterior es fisiología útil, vigente y pero como en el instituto tenemos para algunas oportunidades hemos podido usar con algunos pacientes y hacer el epidema nos permiten reconstruir anatómicamente las cavidades, en este caso aurícula, vena superior, seno coronario, y miren ustedes, también nos permite ver mapas de activación. Está en plena taquicardia, como esta zona roja caliente, es porque está el circuito.
y aquí por donde está el circuito. Es un circuito pequeño en la región posterosectal y como también es posible esta línea, estos puntos de arriba es el GIS que lo tenemos referenciado. Este es el circuito. Acá, si no lo bloqueamos al paciente, tiene que estar en esta posición y aplicamos aplicamos radiofrecuencia 1, 2, 3, 4, 5 y pues con eso nosotros logramos cauterizar esa región, ablación de esa región, ablación de la vía lenta y luego se intenta reinducir y ya no se logra inducir más la taquicardia, paciente curado. Entonces, el entender la fisiopatología, los mecanismos nos permiten pues, y las bases celulares, tratar farmacológicamente y también tratar intervencionalmente, terapéuticamente a estos pacientes. Pues luego de la ablación intentamos reducir la taquicardia, ya no hay esos saltos, ya no, repetimos, tan igual como se indujo. Los mismos parámetros y ya no induce más la taquicardia. Vean ustedes cómo se mete el extrasístole, pasa el ventrículo, pero ya no inicia la taquicardia. Muy bien. Muchas gracias por su atención y creo de que le dejo a Richard, al doctor Soto, el manejo de la reunión. Gracias. Muchas gracias, doctor Segarra. Excelente presentación. No sé si nos acompaña un minuto. De repente acá los muchachos tienen alguna inquietud o pregunta sobre su ponencia, ¿no? Claro. Muchachos, ¿están todos muy claros sobre lo que el doctor Segarra nos ha presentado? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre toda la presentación que el doctor nos ha dado o alguna precisión que quisieran conocer? Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, si me permite una inquietud, por favor. Claro que sí, adelante. Marco, ¿no? Sí, doctor. Doctor, disculpe, doctor Ricardo, respecto del manejo de la adenosina, me contesté una TPCB, muchas veces es cierto, ¿no? En atenciones de emergencias lo que hacen es usar pues, básicamente 6 miligramos por el temor que tienen respecto de que el paciente haga una pausa y a veces se prolonga en una cantidad considerable, ¿no? Tal vez usted considera que con una dosis de 12 miligramos, ¿cuánto podría ser esa pausa si vale el término que uno podría esperar antes de, digamos, que considerar que hay un riesgo para el paciente, ¿no? Porque en la experiencia que tenía haciendo guardia, por ejemplo, un par de veces se llegó hasta 8 segundos y la verdad que 8 segundos es bastante cuando el paciente está en la camilla y no ves nada en el monitor. A ver, eso es interesante, pero yo creo de que es cuestión de tomar confianza de lo que se está haciendo. Alguien me dijo alguna vez, si tú sabes resolver los problemas, puedes usar lo que tú tengas, usar lo que quieras, por decir. Creo que más elegante es pretender usar lo que uno quiere usar, si uno sabe resolver los problemas. Partimos de un concepto. Todo término espontáneo de un ataque de arritmia debe generar una pausa para poder retomar el ritmo normal. Puede ser 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, de manera espontánea y nadie se percata ni se preocupa y terminó. Todos estamos contentos. El problema es de que tenemos temor cuando queremos usar una droga que va a terminar también de manera abrupta, una pausa, 5 o 6 segundos, pues lo que tienen ustedes que es estar atentos y la pausa no va a ser más, porque adenosina no actúa más de 10 segundos de su vida media. Si la adenosina está buena, solamente tiene una duración, una vida media de 10 segundos. Si la adenosina está mala, no sirve, no funciona. Vamos a asumir que funciona. Pues depende del paciente. El paciente puede generar una 4, 5, 6 segundos, una pausa y no tener mayor problema clínico. 8 segundos, a lo mejor, dependiendo
el nivel de susceptibilidad del paciente, pudiera tener algún mareo, pero está el paciente echado. Por eso hay que hacerlo el paciente echado, nunca adenosina de libre de pie o sentado, debe ser monitorizado. Y si el paciente desarrolla una pausa de 10 segundos, 11 segundos, entonces usted lo único que tiene que hacer es de que un par de masajes, 3, 4 torácicos, y ese corazón camina, no pasa nada. Es lo que pasa en los TIL-TEST. En los TIL-TEST tenemos pausas a veces de 30, de 40 segundos, y hay que darle un poco de masaje, y se acabó. Entonces, si usted está preparado para resolver alguna pequeña complicación o complicación, no hay ningún problema. Entonces, cuando hay adenosina, dele usted 12, 18, y si le hace pausa 5, 6, 7 segundos, 8, dele usted un poco de masaje y eso va a salir. No se va a morir nunca ese paciente, salvo los raros casos en que el paciente pudiera tener una disfunción sinusal, pero igual, con masaje ese paciente va a recuperar. Y ya la adenosina no va a ser eterna, la adenosina va a salir. Y si tiene una disfunción sinusal escondida, pues la pausa va a ser mayor, a lo mejor 30, 40 segundos, pero usted a los 10 ya lo está masajeando y no va a pasar generalmente nada. Entonces, eso es mi experiencia y mi recomendación. No pasa nada, masaje y se acabó. Otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna pregunta al doctor Segarra sobre la presentación que nos ha dado? Doctor, una consulta. Disculpe, doctor. Sí. A ver, Juan, adelante. Empezamos con Juan primero. Luego Jessica. ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta. En el caso de una taquicardia supraventricular con una reentrada del nodo auriculoventricular con doble fisiología nodal, el mecanismo de la taquicardia del mecanismo de reentrada es el mismo que la fisiología es la misma que una taquicardia por reentrada común. A ver, vamos a situarnos mejor en los conceptos. El decir reentrada es un mecanismo de arritmias cardíacas. Implica un bloqueo de un impulso, una zona por donde el impulso conduce lentamente y reentra. Es un circuito. Muy bien. Las arritmias, ejemplos de arritmias reentrantes tenemos muchas. De arritmias supraventriculares tenemos la reentrada nodal, que es su géneris, es única en su circuito. La reentrada es una micro reentrada a nivel de nodo auriculoventricular y las zonas adyacentes a él, y por lo tanto el fenómeno reentrante va a ser a ese nivel. No hay reentrada común ni nada, olvídate del término común. Reentrada es un término general, es un mecanismo de arritmia. Tipo de reentrada, reentrada nodal, que usa ese mecanismo de una vía de conducción lenta, vía de conducción rápida. Eso es el mecanismo, el sustrato, y la ablación es generalmente la ablación de la zona donde está la vía lenta, y el otro mecanismo de reentrada es por una vía accesoria, que implica tener una vía accesoria, haber nacido con una vía accesoria. En la reentrada nodal, todos o un gran porcentaje de la población puede tener fisiología doble nodal, vía rápida, vía lenta, pero no todos hacemos taquicardia por reentrada nodal, porque son mecanismos, balances de conducción electrofisiológica que le permite a aquel susceptible de hacer reentrada nodal y a otros nunca. Por lo tanto, la reentrada nodal tiene esos conceptos. La vía accesoria se nace con un cable accesorio, generalmente en el lado izquierdo, une la aurícula con el ventrículo, y el fenómeno reentrante, no sé si es que estaba en la clase, es el de macro reentrante. Viene la conducción, reentra por la vía y ese es el circuito de reentrada nodal. Por lo tanto, ese es un tipo de reentrada
por una vía accesoria o también llamado aurículo ventricular. Y el mecanismo de tratamiento es similar a la reentrada no al farmacológico, pero intervencional por electrofisiología es quemar la vía accesoria, que es otra aproximación de posición del catéter. ¿Ok? Que quede claro esos conceptos. Gracias. Ok, también Yesenia quería participar, me parece, ¿no? Doctor, tenía una consulta algo técnica con respecto al uso de la adenosina. Sabemos, como usted lo comentó, que se coloca a nivel de la vena, bueno, a nivel antecubital. Pero tenía duda porque a veces he visto que lo colocan por vía central. Entonces, obviamente ante la emergencia a veces he visto que lo colocan y también funciona. No sé si va a haber si hay diferencia en Sí, el momento de la acción, del tiempo. sí, funciona más rápido, por lo que gana el torrente sanguíneo mucho más rápido. El concepto es de que la droga, como tiene una vida media muy corta, desde el brazo antecubital, hay que empujarla para que alcance rápidamente pues, la circulación y ejercer su efecto. Por vía central sí, es lo mismo. Actúa más rápido probablemente. Lo que sí alguna vez se postuló de que por vía central podíamos usar menos dosis dado a que es una aproximación más cercana. Yo creo de que no, 12 miligramos está bien, en mi opinión. Ya, doctor, muchas gracias. Gracias. Tenía una pregunta. Dale. Adelante. Yo creo que es un tema más ya técnico del electroficio, pero tenía la duda cuando hablamos en lo que es términos de encarrilamiento y reciclaje, porque cuando están haciendo la estimulación para ver las vías, para ver ese circuito de reentrada a nivel de nodo, cuando logran hacer ese extra estímulo y hacer el circuito de reentrada, ese es el encarrilamiento, ¿no? Pero sí, cuando es el reciclaje, eso es lo que no entiendo bien lo que es el reciclaje. Bueno, eso es algo más técnico que se usa durante los estudios electrofisiológicos para ver algunas veces, vamos a centrarnos, por ejemplo, en un mecanismo que no pudiera estar claro entre una reentrada nodal y una vía accesoria. Entonces uno dice cuánto está de ciclo de longitud de la taquicardia. Está en 150 latidos por minuto. Entonces uno dice a 400 milisegundos, igual equivalente a 150 milisegundos. Entonces agarramos y estimamos un poquito más rápido, de 150 a 160, 180, que puede equivaler pues a 360 milisegundos. 360 milisegundos es más rápido que el 400. Y entonces uno debe pues entrar y tener el mismo patrón durante el pacing, en este caso ventricular, es lo más frecuente que hacemos, y vemos que estamos no terminando la taquicardia, estamos encarrilando la taquicardia, haciendo el entraining de la taquicardia, estamos dentro de la taquicardia, corriendo con ella, pero un poquito más rápido. Nos apoderamos por pacing ventricular de la taquicardia porque debemos mantener la misma secuencia que antes de hacer la estimulación. Y luego dejamos de estimular y vemos los ciclos de retorno y hacemos algunas medidas. Y algunas veces también, por técnica de extraestímulo durante taquicardia, nosotros podemos hacer, jalar los electrogramas atriales y son fenómenos de poder nosotros entender los mecanismos, reciclar la activación o la frecuencia de alguna de las cavidades. En este caso, si ponemos el ejemplo, puede ser atrial. Entonces esos fenómenos son técnicas en electrofisiología para poder entender y diferenciar un mecanismo de otro cuando el caso lo requiere. Técnicas de encarrilamiento, entrainment en inglés, o a veces tratar de ver si nosotros hemos podido reciclar las taquicardias o los electrogramas
y también nos ayuda a poder diferenciar. Sí, son técnicas electrofisiológicas que se pueden emplear, pero eso hay que verlo y hay que mostrar ejemplos. Sí, de acuerdo. Ahí para agregar lo que el doctor nos iba comentando, estas son técnicas electrofisiológicas que utilizamos para determinar el mecanismo de las arritmias. Ya bien el doctor Segarra les mostró cómo es el mecanismo de las arritmias, ¿no? Ustedes han visto de que tiene que haber siempre una zona de entrada, un obstáculo o barrera y luego una salida y dos vías o dos caminos por el cual pues, puede haber la propagación de la actividad eléctrica. Entonces cuando tenemos este circuito de reentrada, pues vamos a poder hacer maniobras que van a poder darse en esta situación, porque en un circuito de reentrada existe una zona excitable. Mientras la propagación se da de un lado a otro, siempre existe una brecha o una zona excitable por la cual una estimulación sea aislada, ¿no? La cual pues se conoce como reset o reciclaje, o continua, como ya comentó el doctor. Una estimulación continua es un encarrilamiento o entrainment. Si uno alcanza a entrar justamente a esta zona gap o este gap de estimulación, se mete al circuito de reentrada y entonces vamos a poder conseguir determinar el mecanismo, especialmente si es un reseteo con fusión, sea oculto o manifiesta, o sea encarrilamiento con fusión oculto o manifiesta, pues podemos demostrar que el mecanismo de la arritmia pues, es una reentrada. Y eso es muy importante, ¿no? Como ya comentó el doctor durante la sala de electrofisiología, porque el mecanismo electrofisiológico es vital para poder entender la arritmia y poder pues abordarla de la mejor manera, ¿no? Hacer de repente un entrainment mapping, hacer un mapa de activación, poder definir la zona crítica del circuito de reentrada y poder pues eliminar este circuito de reentrada y curar al paciente. Así es que sí, estas son maniobras que usamos especialmente en la sala de electrofisiología y bien, como bien comenta el doctor, pues cuando uno habla es más abstracto que mostrando ejemplos, ¿no? Que se hace más práctico. Sí, eso hay que verlo y lo que deberían es entender lo que sería querido mostrar en la charla, que muchos seguro no lo tienen muy claro. Pero esta parte ya de mecanismos como entrainment, reset, eso hay que verlo y eso es ya algo que es más para los fellows de electrofisiología y los electrofisiólogos muchas veces. Pero bueno, sí, eso existe. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctor Segarra, me estaban preguntando sobre las corrientes Fanny. Me estaban comentando acá en el chat si es que usted tiene algún comentario sobre este tipo de corrientes y si que existe pues algún tipo de patología en la cual pues es importante entender mejor este tipo de corrientes y tenerlas como target de tratamiento. Bueno, sí, en taquicardias sinusales inapropiadas también medicación que tienen un target principal sobre estas corrientes, es una corriente de sodio, generalmente en células automáticas, como se presentó en esos potenciales de acción. Ibravadina, pues es una droga que ayuda mucho porque fundamentalmente tiene un target a ese nivel y creo que lo usan en falla cardíaca y en algunos casos de taquicardias inapropiada. Sí, no tenemos tan frecuente como quisiéramos, pero es lo que se tiene en el momento, ¿no? Ok, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos, o ya damos por terminada la sesión de esta primera charla que estamos realizando en el curso de electrofisiología? Bueno, doctor Segarra, yo creo que ha quedado bastante claro el mensaje que usted ha transmitido, especialmente la parte de la electrofisiología celular y de los mecanismos de las arritmias que han quedado bastante claro en esta ponencia. Bueno, doctor, no sé si tiene algún aporte final a los muchachos para que lleven como mensaje a casa. Bueno, simplemente cada vez que se enfrenten a una taquiarritmia en emergencia o en hospitalización, pues traten de hacer un ejercicio de lo que están haciendo y de los resultados que quieren obtener. Buenas noches, muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Que estén muy bien.
Gracias, doctor. Ok, Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. dejo de compartir.